Hablemos de los niveles de organización de los seres vivos. A ver, cuando hablamos de niveles de organización de los seres vivos, nos referimos a cómo podemos ver que la materia en los seres vivos se va organizando. Y también después cómo los seres vivos se organizan. No sé si has visto esos videos como cuando hacen un zoom dentro de un ojo y ven una estructura y dentro de esa estructura otra estructura y así. O cuando hacen como un zoom al revés, un zoom out supongo que se llama. Que, oye, está tu casa, el país, después Google Earth, así como el planeta y después ves el sistema solar y así cada vez más lejos. Bueno, ese es el concepto que hay como detrás de los niveles de organización. Es como ver de lo más chiquitito a lo más grande que involucra a seres vivos. Lo más chiquitito que hoy conocemos, de hecho no se sabe mucho de esto en el sentido como popular, porque uno no lo habla mucho en el colegio ni nada, pero son las partículas elementales. Aquí están todos los nombres raros como quarks, leptones y todas esas cosas que componen a las partículas subatómicas. Aquí las subatómicas ya conoces algunos como los protones, qué sé yo, los neutrones. Los electrones, algunos los plantean como subatómicas y otros como elementales, pero ahí le pueden preguntar a los profes de física. Bueno, luego las partículas subatómicas van a formar los átomos. Aquí yo hice un modelo que los profes de química me van a retar porque está un poquitín desactualizado, pero es que el que me es más fácil dibujar. Bueno, acá en los átomos tenemos cosas súper relevantes porque sabemos que ya a nivel de átomo podemos hablar de elementos, podemos hablar de una composición más clara, de características más evidentes en la materia. Obviamente las otras también tienen, pero a nivel químico, ¿ya? Insisto, hablen con sus profes de química y física. Los átomos van a poder formar moléculas. Algunas van a ser grandes, otras pequeñas. Y algunas pueden formar macromoléculas que incluso pueden formar polímeros, ¿ya? Y dentro de eso, cuando encontramos estas moléculas y macromoléculas en seres vivos, le vamos a llamar biomoléculas o biopolímeros, dependiendo de lo que sea. Ahora, ¿cuál es la distinción entre una molécula y una macromolécula? Las moléculas suelen ser más pequeñas que las macromoléculas. Y dentro de las macromoléculas inclusive encontramos estos polímeros, que son cuando juntamos varias moléculas una al lado de otra formando grandes cadenas. Esas las vamos a estar viendo más adelante. Ahora, las macromoléculas pueden formar unas cositas que se llaman complejos supramoleculares. La verdad es que muy pocos libros hablan de los complejos supramoleculares, pero son muy relevantes porque son un nivel clave en los seres vivos. Quizás tú pasaste en el colegio que todas las estructuras celulares le llamábamos órganos, pero esto es incorrecto. Hay muchas estructuras como los ribosomas, como la membrana, como la pared, como los centriolos, que en realidad no son organelos. No es para tanto su tamaño o su complejidad estructural, sino que llegan a complejo supramolecular, porque vinculan muchos tipos de macromoléculas, pero no dan para organelo. Pero sí, muchos de estos complejos pueden llegar a formar los organelos. Acá tenemos el núcleo, el aparato de Golgi, el retículo endoplasmático, la mitocondria, el cloroplasto, etc. Pero ya ahí vemos, por ejemplo, la presencia de membrana para formar subestructuras, ¿verdad? Los organelos. Los organelos, al igual que todo, tienen su función, pero acá ya tiene una función específica para las células, a diferencia de los niveles anteriores, donde no necesariamente. Por ejemplo, en los complejos supramoleculares encontramos los virus, y los virus no son células, ¿cierto? Pero tienen una interacción con ellas. Los organelos ya son parte de células, particularmente de las eucariotas. Y acá podemos pasar al nivel entonces de célula. Este nivel le voy a poner como rojito aquí, una estrellita. ¡Oh, qué linda la estrellita! ¿Por qué? Porque la célula es el primer nivel donde podemos hablar de vida.
No todas las células son vida por sí misma, en el sentido de que organismos en sí mismos, pero sí muchas de ellas sí, como lo son los casos de las células procariontes, que pasan de complejo a célula, ¿verdad? Se saltan la parte de organelos. Pero hay otros organismos unicelulares, como los protozoos, por ejemplo, algunas algas, algunos hongos, que son células simplemente y ya son un organismo. Además, el nivel de célula es importante porque tiene relación con la teoría celular. La teoría celular plantea que todos los organismos vivos están formados por células. Formados que funcionan por células, por lo tanto la célula es una unidad estructural y funcional de los seres vivos, que además todas las células provienen de otra preexistente, así que es la unidad de origen, y que además es la unidad genética, es decir, que la información de la célula de los seres vivos se encuentra en sus células. Entonces, por eso el nivel de célula es como muy importante. Y el primer eje tiene que ver justamente con ese nivel. Las células pueden formar tejidos, ¿ya? Los tejidos se caracterizan por tener células similares, no necesariamente iguales, pero similares en función y objetivo. Por ejemplo, tenemos el tejido nervioso que tiene neuronas, como es el caso de aquí, pero también podemos encontrar otro tipo de células, como son las células gliales. Me voy a cambiar para acá. No estoy acostumbrada a grabar de este lado. Y los tejidos pueden formar órganos, como podría ser la médula espinal, ¿ya? Y estos órganos tienen la capacidad de vincularse con otros órganos, trabajar en conjunto para objetivos en común. Y tenemos los sistemas y aparatos. Como que los tejidos lo estudia la histología y los órganos y sistemas lo estudia mucho la anatomía y la fisiología. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre un sistema y un aparato? Los sistemas son cuando tienen como de un mismo tipo de tejido usualmente o muy parecido el tipo de tejido que compone a ese sistema. En cambio, los aparatos, los órganos que están formados o que forman ese aparato son bastante distintos entre sí. Por ejemplo, tenemos el sistema nervioso que está formado de tejido nervioso versus los aparatos que están formados, por ejemplo, el reproductor. Tú te vas a dar cuenta que tiene distintos tipos de cosas, ¿ya? Esa es una diferencia sutil, no de nivel de hambre, pero es para que tú lo sepas. Y los sistemas y aparatos pueden formar organismos. Esta es lo mejor que puede hacer de un organismo. Bueno, hay que decir que organismo ya lo habíamos mencionado acá en célula. En este caso sería un organismo multicelular. Los organismos pueden formar poblaciones cuando son organismos de la misma especie. ¿Cuándo decimos que dos organismos son de una misma especie? Cuando tienen la capacidad de reproducirse y que esa descendencia sea fértil. Ahora, esta definición queda corta. Hay muchas otras cosas para definir una especie, que un conjunto de organismos es una especie, pero es para que tengas una idea. Ahora, lo importante de las poblaciones es que vamos a medir una población en un lugar y tiempo determinado. Por ejemplo, Temuco de 1993, que es el año que yo nací, en ese tiempo la población era diferente que en el 92, porque en el 93 yo ya había nacido, entonces, y yo y miles de más, así que la población era diferente. Así que siempre la población se mide en lugar y tiempo determinado. Al igual que el siguiente nivel, que son las comunidades, ¿ya? Las comunidades van a ser conjuntos de organismos de distintas especies que viven en un mismo lugar y tiempo determinado. Y aquí involucran especies vegetales, animales, protozoos, bacterias, todo. O sea, todo entra aquí, todo lo vivo. Y cuando yo quiero añadir lo no vivo, ahí voy a tener el siguiente nivel, que es ecosistema. ¿Por dónde me queda espacio aquí? En un ecosistema voy a incluir entonces las comunidades, que en muchos libros se le dice biocenosis, más lo que vamos a llamar como el biotopo, que es aquello que no tiene vida. Y ahí tenemos el suelo, el sol, el agua, los minerales. Todo eso, cuando yo lo involucro y veo cómo todo interactúa entre sí, estoy hablando de ecosistema. Ahora hay veces que los ecosistemas se pueden parecer mucho, ¿ya? Por ejemplo, yo puedo ir al norte y ver que está un ecosistema ahí en una laguna,
en un oasis, puedo ver otro ecosistema en el Valle de la Luna, por ejemplo. Pero Valle de la Luna, por si no sabes, es una parte de Chile, no es que vaya a la Luna. Entonces, cuando yo veo todo eso, me doy cuenta que si bien son ecosistemas diferentes, están todos en un mismo contexto, y ese contexto es el desierto. ¿Por qué? Porque hay flora, fauna similar, pero también condiciones climáticas similares. Cuando yo involucro todo eso, todas esas condiciones similares, voy a hablar de bioma. Son grandes extensiones de terreno que tienen condiciones similares y varios ecosistemas dentro. Y todos los biomas de un planeta forman, bueno, el planeta, ya que sería nuestra biosfera. ¿Ok? La única conocida. Así que ese es el contexto. Me voy a salir un momento por si quieres foto. Con mis super dibujitos. No estaban tan buenos, pero es que hay poco espacio. Así que eso sería el contexto. Con esto tú vas a darte cuenta que vamos a ir pasando por muchos de estos niveles en nuestro estudio. El eje 1, por ejemplo, mucho tiene que ver con esto. El eje 2 con esta parte. ¿Ya? El eje 3 como con todo un poco. Y el eje 4 con esta otra parte que es la parte de la ecología. ¿Ya? Así que eso sería. Espero que te haya quedado claro y sigamos estudiando.